Ok. Bueno, primero agradecerte, Hani, por esta linda oportunidad, esta linda iniciativa que no la conocía. Me parece que empoderas a cada mujer a sacar lo lindo que cada quien pueda ofrecer, a compartir entre mujeres judías y, bueno, poder reflexionar, poder estudiar y poder crecer en Mitzvot y Torah. Quiero que mis palabras sean palabras de Refuá Shelema de Elisheva Bat Miriam, que tenga pronta Refuá Shelema completa y que esté entre nosotras, que parte de lo que voy a leer, muchas cosas han sido inspiradas en ella. Entonces yo escogí para hablar de la parashá pasada que leímos en Shabbat, que es la parashá Vayera. ¿Por qué escogí esta parashá? ¿Por qué escogí el mensaje de esta parashá? Por la importancia de la mitzvah de Achnasat Orhim. ¿Por qué es tan importante esta mitzvah? ¿Por qué será tanta importancia esta mitzvah? ¿Y qué podemos hacer nosotros para aprender de ella? Entonces, ¿qué dice la parashá? Que la Gemara explica en el Tratado de Shabbat que en el tercer día del Brit Milá, Abraham se le había hecho el Brit Milá, era el día que más dolor tenía, el día que estaba más adolorido. Entonces, ¿qué hizo Hashem? Hashem mandó un calor sofocante en el desierto para que no llegara ningún invitado y así él que pudiera descansar y estuviese tranquilo sin tener que recibir a ningún invitado. Pero él empezó a entrar como una angustia, un desespero que no habían invitados. Entonces Hashem le manda 3 ángeles disfrazados de humano para que él pudiera recibirlos. Entonces eso es lo que cuenta la parashá en sí. ¿Qué aspecto vemos de él? Que Abraham no simplemente se esforzaba por recibir a los invitados. Abraham daba más allá de lo que podía dar y más de atender a un invitado para hacerlo sentir más especial. ¿Qué nos dice el Talmud? El Talmud nos dice que recibir un invitado, aunque sea un desconocido, es más importante que recibir a la Shehinah, la presencia divina. ¿Qué no haríamos nosotros por recibir a la presencia divina? Y cumpliríamos con esta mitzvah. Cuenta Rav Pinkus que en general cuando uno recibe un invitado, tú recibes a tu invitado, depende quién sea. Si es una persona más famosa o más conocido, mejor la atiendes, más platos le sacas, mejor le ofreces. Pero si es una persona del común normal, ¿dónde está el Gesed de Abraham Avinu y qué tenemos que aprender de Abraham Avinu? Que él atendía a cualquier persona que llegara y lo recibía de la mejor manera. Él se esforzaba sin límites y daba lo mejor de sí a sus invitados. Entonces, leí otra explicación de Rav Dessler que citaba un libro, Jobot Levavot. ¿Qué pasa cuando nosotros actuamos con misericordia con el prójimo? Todos, obviamente, si vemos a una persona pobre o necesitada, vamos a actuar con misericordia y vamos a tratar de ayudarle y poder darle lo que podamos, pero eso es una misericordia, eso es algo que yo por un factor externo voy a actuar para poder darle algo a una persona, me estoy como compadeciendo a esa persona, pero eso no es un nivel de gesed al que queremos llegar como que hizo Abraham Avinu. ¿Qué hace Abraham Avinu? Da sin límites, da ilimitado, da y aprendemos de él esa importancia. Y yo quería contar algo muy importante, o sea, como historias que me han pasado, porque desde que me casé y vine a Colombia, el tema de Achnasat Orhim ha sido muy especial. De hecho, yo una semana antes de dar a luz, estaba por dar a luz, era pesa, y un día Abraham me trae en Shabbat a 8 personas, a 8 israelíes a la casa, no me avisa, Shabbat, no me alcanzar la comida, ¿qué voy a hacer? Me preocupé, ese día me molesté, no me puedes traer a gente así a la casa. Después de ese día, yo dije, lo que alcanza para uno, alcanza, siempre alcanza. Y lo que tú le das a tu invitado y lo que llenas a ese invitado, te terminas llenando a ti en el corazón. Y otra historia bonita es que eso Chevy, tengo muchas historias para contar, muchos cuentos de la importancia de lo que ha significado el Achnasat Orhim. Y uno de ellos fue que una vez Abraham me llama también y me dice que un rabino de Argentina quiere venir a mi casa. Y yo, claro, con mucho gusto que venga. Me dice, no, René, pero no va a venir a comer, va a venir a quedarse en la casa una semana. Y yo, pero ¿cómo así? Yo no sé quién es el señor, qué va a hacer en mi casa. Me dice, recibámoslo con alegría. Y bueno, recibimos al Señor, lo recibimos con alegría. Y en esa época a mí me estaba costando quedar embarazada de mi segunda hija.
no queda fácil embarazada. Dicen que uno de los méritos vivientes de Akhnasat Orhim es el poder tener hijos. Y entonces, después de recibir a esa persona, Chevy me dijo, tú tranquila que pronto vas a recibir una recompensa. Y efectivamente quedé embarazada de mi segunda hija, que es Sara. Y como también lo hemos reflejado en la Torá, porque cuando fue uno de los ángeles de los que Abraham recibió, ellos le anunciaron que su esposa Sara iba a tener un hijo. Entonces, la grandeza de esta mitzvah, lo que nos aporta esta mitzvah, lo que nos enriquece esta mitzvah, es poder dar gesed sin límites. No dar gesed porque nos toca, no porque tenemos que dar caridad, no porque tenemos que ayudar al otro, no. Porque tenemos que dar al prójimo sin medida, sin límites, con todo nuestro corazón. Y eso es algo que en el rezo todos los días decimos, que los frutos, uno come los frutos en este mundo, pero la recompensa principal la veremos en el Olam Haba. Entonces, bueno, un pequeño mensaje con cariño para que todas recibamos en nuestra casa con alegría, con abundancia, que nunca tengamos cuentas para recibir a los demás, que siempre abramos nuestra casa, nuestro corazón para el prójimo y podamos tenerles ese ilimitado siempre. Qué bella, René. Espectacular tus palabras. Además que sé que salieron del corazón. Ya todas vamos a comprarnos boletos para Bogotá. Prepara el cuarto de visita, que estamos en camino. Y que sigan viniendo las Brajot como recompensa. De verdad que a veces uno no se da cuenta lo importante que de verdad es Akhnasat Orhim en las cosas no solo grandes como René, que se recibió un rabino desconocido por una semana o 8 invitados inesperados, pero incluso en las cositas chiquitas de simplemente que las personas entren en nuestra casa y sientan una comodidad, o sea, sentirse como que estoy cómodo, puedo venir, puedo volver, y eso depende mucho también de la energía que tiene la casa. O sea, un hogar donde hay paz, donde hay amor, donde hay respeto, se siente. Y entonces la gente también se siente a gusto de volver. A diferencia de una casa donde hay discordia, Haz Shalom, entonces es menos propenso a Akhnasat Orhim. En Yiddish hay una expresión que dice a guest of a mile, zet of a mile, que un invitado por poquito tiempo ve mucho. Y entonces creo que uno de los secretos que se antepone a Akhnasat Orhim es justamente eh, una buena relación, un Shalom Bait. Y en nuestra para allá, de Hayei Sarah, que es la que sigue, la que tú estás mencionando, René, que habla del primer matrimonio, o sea, el primer matrimonio es Adán y Jabá, que Dios los casó, y después han habido otros matrimonios en la historia, pero el primero que nos tiene 67 psukim, que nos cuenta el cuentico desde el shidduch hasta la boda, realmente son Yitzhak y Rivka. Y entre los detalles que dice de la boda, voy a decir algo súper corto, es que dice que Eliezer, uno de los regalos que le trajo fue un anillo. Todos sabemos la importancia del anillo en las bodas judías. Y dice que el anillo era de medio shekel y que un shekel era 20 gerá. Así dice la Torá, que el anillo medía medio shekel, pero que un shekel es 20 gerá. Y nuestros jajamín preguntan por qué primero que debería decir, bueno, que el anillo medía 10 gerá, el valor gerá era la moneda que se usaba en esa época, que el valor era 10 gerá, ¿por qué nos dice que era medio de los 20? Y una de las respuestas que dan los jajamín que es espectacular es porque la base de un matrimonio judío es en ser medio y entender que ser medio no significa ser tus 10, sino entender que eres medio de un todo, de un 20. Y entonces, bueno, que todas tengamos ese entendimiento de que somos un medio de un todo, tengamos tanto Shalom Bait en nuestra casa y todos nuestros orjim se sientan cómodos y podamos compartir y después recibir todas las brajot de Hashem que vienen con eso. Y ahora vamos a darle el micrófono a Janet.
Hola, buenas noches a todas. Gracias, Hani, por la invitación. Y como nada es casualidad en esta vida, René, me dan hasta ganas de llorar. Cuando mi hijo Ilan estaba en Bogotá, está en Bogotá, pero él estaba soltero. La casa de René y de Abraham fue como, ha sido y seguirá siendo como su casa. Así que gracias. Muy cuchi René y Abraham, de verdad. Unos tremendos Aknasatorjim, de verdad, de verdad. Bueno, ya que me emocioné y ahorita vamos a lo nuestro. Yo escogí hoy para conversar acerca del impacto que tienen las palabras en las personas. Y una de las cosas que el Rebe siempre tenía en cuenta era que para hablar o para escribir una carta, él siempre buscaba las mejores palabras, evitando las palabras que connotaran lo negativo. Él siempre buscaba palabras positivas para referirse en sus cartas o para hablar, o siempre buscaba que sus palabras reflejaran positividad. Entonces, ¿por qué escogí esto? Lo he tomado de 2 libros, uno que se llama Positive Bias, que habla de la vida y las enseñanzas del Rebbe, lo escribió Mendel Kalmenson, y el otro es un libro que se llama El Poder de la Tranquilidad, que es del rabino Meyer Yedid. Porque me parece que es un tema importante y es una cosa que todas debemos tomar en cuenta, tanto con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros amigos, con nuestros alumnos, con todas las personas que nos rodeen. Tenemos que tener como siempre tener pendiente el tipo de palabras que vamos a utilizar. No es fácil, es muy difícil. A los docentes a veces se nos van las palabras, pero tenemos que tomar como una conciencia del tipo de palabras que vamos a utilizar. Yo tomé este tema porque trabajé en el colegio muchos años como docente y me di cuenta, más ahora que antes, cómo afectaban las palabras en los niños. Yo estuve en primaria y uno sabe, en la época que estuve eran muchos niños por nivel, era cuando se hizo la fusión de los 2 colegios, y eran muchísimos niños por nivel, eran casi 5 salones, habían 5 salones por grado. Entonces, tuvimos casos, y casos buenos, casos malitos, y bueno, hubo un caso que a mí me marcó, y eran niños que venían de casas que tenían sus problemitas y uno los tenía que acobijar en el colegio. Y me acuerdo un niño de 10, 11 años que lo tuvimos acobijado todo ese año, y cuando tuvimos una reunión final con todas las personas que lo acobijamos, él nos dijo: yo solamente tengo que agradecerle siempre sus palabras. Y en ese momento, para mí fue, bueno, sí, las palabras, pero hoy en día, o días pasados, me doy cuenta de lo importante que han sido las palabras para esos niños y lo que esos niños son hoy en día, que uno nunca se hubiera imaginado a lo que han llegado a ser médicos, entrepreneurs, a trabajar en Amazon, a trabajar en Google, a trabajar en el gobierno de Israel. O sea, las palabras tienen un impacto muy fuerte, y sobre todo en los niños, que es lo que yo he vivido, ¿no? Y por eso es que me gustó el tema. Entonces,
para el Rebe, voy a leer algunas cositas que tengo acá. Siempre a él le dio esa importancia de cambiar el significado de las palabras a lo positivo. Por ejemplo, por ejemplo, unos ejemplos de lo que hacía el Rebe, por ejemplo. Él no utilizaba la palabra deadline, porque para él eso connotaba dead, significa muerte. Entonces tenía como una palabra que a él no le gustaba, y en vez de usar deadline, él siempre lo cambiaba por due date, que es como cuando te dicen, esta es tu fecha tope, hasta aquí vas a llegar. Significa lo mismo que deadline, pero él utilizaba due date, en vez de significar dead de muerte, due date da como al nacimiento, como algo nuevo. Este otro ejemplo que me encantó, que él decía que él se oponía profundamente que en Israel a los hospitales los llamaran Beit Holim, que por qué no los llamaban Beit Refuá. Él hasta escribió una carta a un director de un hospital en Israel pidiendo que le cambiaran el nombre, y tiene sentido. Si uno se siente mal, sí, voy al Beit Holim, al lugar de los enfermos, en vez de decir voy al Beit Refuá, que es el lugar donde me van a sanar. Eso psicológicamente tiene otra implicación para la persona. En vez de hablar de odio, decía que era lo opuesto del amor. En vez de decir arrogante, decía lo opuesto a humilde. O sea, imagínense estar en un speech a no sé cuántas personas y estar pensando en las palabras que tenía que utilizar para no decir palabras que a él no le gustaba utilizar, pues. Entonces, las palabras no solo influyen en la forma como pensamos y reaccionamos, ellas también le dan forma a nuestra espiritualidad e impactan nuestra realidad. Son el medio por el cual nuestros pensamientos se convierten en cosas o en acciones. Y así fue como Hashem creó el mundo. Volvió su pensamiento a través de sus palabras, y a través de sus palabras lo volvió en algo físico. O sea, imagínense el impacto que tiene eso, ¿no? En ese libro del que estoy hablando de Positive Bias, hablan de que hay un estudio hecho por 2 neurocientíficos norteamericanos que se llaman Waldman y Newberg, y ellos demostraron que las palabras cambian el funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, una palabra puede influenciar en la forma como nuestros genes pueden regular nuestro estrés físico y nuestro estrés emocional. Decían que, eso lo vieron por un MRI, ¿no? Y decían que una palabra negativa aumenta la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo del cerebro. Ellos experimentaron y dijeron que, por ejemplo, le ponían a una persona una hoja con puras palabras negativas y en segundos ya la persona estaba ansiosa. Eso todo lo podían ver por el MRI. Y las estructuras cerebrales cambiaban, al igual que las palabras positivas pueden influenciar en la percepción, en las funciones del lóbulo parietal. Entonces, esto es una de las cosas que quería compartir con ustedes. Hay un cuento del propio rabino Meyer Yedid, que él fue el que escribió ese libro, de que cuando él tenía 9 años, se fueron de Siria, de Alepo, a Brooklyn. Y entonces en Brooklyn, claro, él no entendía nada de lo que estaban hablando, y en su salón, en su yeshiva, una yeshiva en Brooklyn, y no entendía nada, y bueno, y pasaron meses hasta que él entendió y se hizo un alumno muy prominente, y de repente un día el Rosh Yeshiva parece que preguntó algo y él lo contestó bien, y tenía un compañero adelante y le dijo, ay, tú eres, ¿cómo fue que le dijo? Pero si tú eres un angelito, como diciéndole, como expresándose, como que utilizando el para angelito como para expresarlo en un tono de que ¿qué estás haciendo? O sea, porque estás sobresaliendo.
¿no? En vez de utilizar, o sea, utilizando una palabra que tenía un sentido bonito, pero con un tono negativo. Y él dice el rabino que por lo menos 30 años esto lo dejó a él marcado. Es eso, con séptimo grado estaba el rabino en ese momento. Y eso lo dejó marcado por 30 años. ¿Qué es lo que le quisieron decir en ese momento los amigos o este amigo? Él lo que le quiso decir es que él no pertenecía, que él no era uno de los normales de esa clase, que ya no eras del grupo. Entonces, ¿qué es lo que sintió el rabino? Que sobresalir positivamente era malo. Solamente por una palabra o por cómo se expresaron en ese momento. Lo único que estaba intentando en ese momento hacer el rabino era hacer lo correcto, lo que le habían enseñado a él. Y estas cosas nos dan cuenta de que a veces en los salones de clase los compañeros, ¿sabes? O se burlan o no aprecian eso de los demás, y eso hace que los muchachos o se aparten o luchen contra eso, que no es fácil, que no va a ser fácil. Esto es más o menos lo que quería decir, o sea, por lo menos para los adolescentes, este hecho les duele muchísimo, como decía el rabino que está en séptimo grado, porque ellos lo que buscan en ese momento es pertenecer a un grupo. ¿Y qué es lo más importante en sus valores en ese momento? Pertenecer o no ser parte. Y para algún adolescente es muy importante pertenecer. Hashem nos creó a cada uno diferente del otro y no sabemos por qué nacimos en este hogar, o por qué tenemos estos ojos, o porque somos talentosos, o porque tenemos esta personalidad. Hashem nos manda al mundo con nuestro propio paquete y tenemos que cargar con él y vivir con él de buena gana, con alegría, sabiendo que todo viene de él. Tenemos una misión que cumplir y tenemos que saber dónde estamos parados y cómo podemos ayudar a los demás. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Gracias por tus palabras, Janet. Suena fácil decirlo, pero realmente cambiar el chip de cómo nos comunicamos y ver siempre lo positivo en todo lo que nos rodea, muy difícil. Realmente no es tan fácil. Sí, es muy difícil. No vamos a decir que es muy difícil, vamos a decir que no es tan fácil, Janet, vamos a aprender. Es verdad, muy bien. Vamos a empezar desde ya. Es no verdad. Es tan fácil. No vamos a eliminar la palabra difícil de nuestro idioma. Vamos a eliminar la palabra imposible de nuestro idioma. A mí me encantó en inglés, una vez vi un refrán que decía, cambia el impossible por I am possible. Uh-huh. Eso es. I'm possible, no impossible. Uh-huh. Hay que redefinirnos en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en la vida de los que nos rodean, ser como ese que enseña I am possible, you are possible, we are possible, y no porque yo soy grande, y no porque tú eres grande, sino porque Hashem es grande. Exacto. Cuando Hashem es grande, everything is possible. Me regañaron el otro día que hablo mucho inglés. Hay que cambiar imposible por, esto funciona en inglés, pero en inglés se puede leer I'm, que significa yo soy. Entonces cambiar imposible por yo soy posible. Y todos somos posibles porque Hashem es posible y nos da la fuerza, y cualquier situación que nos pone es justamente porque podemos. Porque si no, Hashem no nos hubiera puesto en esa posición. Es justamente 100%. Entonces hay que cambiar la forma que hablamos, la forma que pensamos, y por ende va a cambiar la forma que actuamos. No es casualidad que hoy es Hav Heshvan, que es el cumpleaños del Rebbe Rashab. Y hay un pequeño cuento que cuentan de cuando él tenía 4 años, que me parece que, aunque no es exactamente el mismo tema, tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Janet.
porque dice que cuando él tenía como 4 años, una vez la mamá lo llevó a que la acompañe porque ella iba a un sastre que iba a hacerle un traje. Y el niño juguetón de 4 años se puso a jurungar donde estaba el sastre y sacó del bolsillo de sastre un pedazo de tela que obviamente había sobrado de lo que les correspondía a ellos como clientes, porque era la tela que ellos habían traído. Y él se puso muy nervioso y empezó a decir, no, yo se los iba a dar, se me olvidó, o sea, a justificarse con muchos nervios. Y la mamá dijo, no, no te preocupes, sí, estoy segura que me lo ibas a dar, tranquilo, no sé cuánto. Y cuando se fueron, la mamá lo regañó y le dijo, tienes que estar más pendiente de nunca hacer algo que pueda hacer sentir mal a otro o poner a otro en una situación más baja. Siempre tienes que estar para levantar al otro, no para bajar al otro. Entonces tienes que tener más cuidado. Estamos hablando de un niño de 4 años que estaba jugueteando. Al poco tiempo llega a la casa y va donde su papá, que era el rebe en ese momento, y le dice, pa, un niño de 4 años, ¿ok? Pero no era cualquier niño, futuro rebe. Le dice, pa, ¿qué hago si avergoncé a alguien y quiero hacer teshuvá? ¿Cómo hago teshuvá? Y el papá, al fin y al cabo, no está viendo un rebe futuro, está viendo a su hijo de 4 años, le dice, mi vida, ¿qué pasó? Y él responde, suficiente que lo avergoncé. ¿También quieras que lo vuelva a avergonzar diciendo la shonará sobre él? Y yo creo que estos son mensajes importantes. Él pudo haber pensado, bueno, mi mamá ya se lo contará, o, ¿sabes? Muchas cosas que nos justificamos, o bueno, lo que quiero es hacer teshuvá, ¿no? Nos justificamos y volvemos a caer en el ciclo de bajar a otro. Y si solo pudiéramos de verdad empezar ese ciclo de levantarnos las unas a las otras, de levantarnos los unos a los otros, de ver lo positivo dentro del otro. A veces estamos pasando por malas rachas, o el que está al lado nuestro está pasando por una mala racha y es difícil ver lo positivo dentro de esa persona. Pero entonces eso no nos justifica el no hacerlo, al revés. Nos da el reto de buscar el positivismo dentro del otro o dentro de nosotros mismos más que nunca. Y siempre está la Neshama ahí. Así que si se busca, se encuentra. Gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias, René, por tus bellas palabras que no solo fueron de la boca para afuera, sino como las lágrimas que de Janet nos demostraron. Son de verdad. Ese Akhnasat Orhim de Colombia que se expanda para recibir a Mashiach en tu casa y que todos estemos ahí juntos y va a alcanzar la comida. Y gracias, Janet, por algo que me faltó decir. Dilo. Que yo, después de venir obviamente de Caracas, que uno quiere impresionar, tener manjares, 400 platos, que haya discusiones entre mi hermana y yo, ¿no? Que uno viene y al principio yo decía, no, pero es que yo estoy acostumbrada a que hayan 20 ensaladas en mi mesa y estoy acostumbrada a que hayan 14 platos todos los Shabbats. Entonces llega un punto que uno dice, no, bueno, no, lo voy a frenar porque no puedo seguir este ritmo o no lo puedo hacer este ritmo. Y cuando la persona ve el impacto mínimo o máximo que tienes en una persona que te diga, hoy no tenía una comida caliente, o un viajero que no tenía donde pasar la noche, que tal vez iba a comer un sándwich, tú dices, la comida es secundario. Por eso, a veces cuando hablo con amigas que dicen, no, me tengo que programar para hacer la comida, o no he hecho Shabbat grande porque tiene mucha preparación, al invitado no le importa lo que vas a comer, o sea, siempre va a estar rico. Al invitado lo que le importa es la compañía, una buena mesa, hablar, drenar, y ninguna sabemos lo que está pasando cada persona. De hecho, de verdad, o sea, una vez, bueno, muchas historias, pero he tenido desde espías hasta homeless. O sea, una vez vino un señor que lo recogió el rabino de la calle y llegó a la casa vestido, yo juraba que era un señor que estaba en la sinagoga, y el rabino del Shabbat siguiente le preguntó a Abraham, ¿el señor te contó su historia? Y Abraham, no, charlamos, hablamos, y dijo, ese señor lo recogí en la calle hace una semana, es un señor judío que estaba perdido, estaba en la calle, lo reconocí, lo recogí, y ese fue el primer Shabbat que pasó como una persona vestida. Entonces nunca sabemos el impacto que podemos llegar a hacer, y prometí que iba a decir unas palabras de mi cuñado Meyer y no las dije para finalizar,
que si Abraham Avinu tenía 99 años y si ya había hecho demasiado Gesed y podía haber parado porque tenía 99 años, nunca es suficiente lo que podamos hacer por el prójimo, nunca va a ser demasiado y tenemos que tratar hasta nuestro último día de poder hacer una mitzvah más. Ya. Bravo. Gracias, René. Hiciste un cierre maravilloso. Las quiero mucho a todas. Gracias por compartir. Gracias por abrir sus corazones. Nos vemos Dios mediante el lunes que viene. Gracias, Hani. De 11 a 12 vamos a hacer un Zoom en este mismo ID. Un shiur de 11 a 12, como todos los martes, basándonos en la parashá de la semana, pero con mensajes relevantes para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual como personas y acercándonos a Hashem. Chao. Presencial para las que quieran venir a la sinagoga. Hacemos simultáneo, presencial y por Zoom. Laila Tov.